El caso de Kayo Matsuzawa puede atribuirse con seguridad a lo más increíble. Tras conocer todos sus detalles, uno se hace a la idea de que el criminal posee habilidades fuera de lo común. Y es una lástima que haya muy poca información. Pero esto no es razón para no compartir esta historia con ustedes. Kayo Matsuzawa, de 29 años, nació en un pequeño pueblo pesquero de Japón, donde tras alcanzar la mayoría de edad empezó a trabajar en una fábrica de conservas de pescado y luego consiguió un empleo como camarera en un bar. Chica ambiciosa y orientada a objetivos, cansada de la monotonía y soñando con ver mundo, decidió cambiar de vida y convertirse en traductora de inglés. Primero recibió clases de tutores en Japón, y luego, en 1997, se fue al extranjero para hacer un curso filológico de un año. Trabajó en un restaurante y estudió inglés diligentemente en Christchurch, Nueva Zelanda. Al final recibió su ansiado certificado de fin de estudios y, muy animada, hizo un viaje turístico al norte del país, a su ciudad más grande, como regalo para sí misma. Así acabó en Auckland, a donde llegó el 11 de septiembre de 1998. Desde el aeropuerto, subió inmediatamente a un autobús de enlace que la llevaría al centro. Para alojarse, Kayo reservó una habitación en un albergue llamado King Street Backpackers, en el centro de la ciudad, a una manzana de King Street, la arteria principal de la metrópoli. La turista japonesa tenía previsto pasar 3 días en Auckland. La chica cogió la llave de la habitación y entró en ella. Decidió no quedarse mucho tiempo en la habitación. Kayo solo dejó su mochila con sus pertenencias y se fue a dar un paseo por la ciudad. No avisó a nadie de que había llegado a su destino. Tras abandonar la habitación, Kayo desapareció. La última foto de Kayo Matsuzawa en vida fue tomada por una cámara de circuito cerrado de televisión de la calle. En ella se la ve bajando del autobús a las 2:14 del 11 de septiembre y siguiendo hasta el hostal donde se había reservado una habitación a su nombre. Como la habitación estaba pagada para 3 días, hasta el 14 de septiembre nadie se acordó de la chica. Cuando expiró el plazo de pago, la dirección llevó la mochila al almacén. La policía fue alertada de la desaparición de la ciudadana japonesa. El lugar donde se instaló es el centro de negocios de la ciudad. Está edificado con edificios de oficinas de varias plantas, rodeado de restaurantes, grandes bancos, tiendas y centros comerciales de moda. Todo el barrio está vigilado por decenas de cámaras de vídeo. Parecería que aquí nadie puede pasar desapercibido. Pero Kayo Matsuzawa lo hizo. El caso es que la policía no pudo encontrar en las grabaciones de las cámaras de seguridad ninguna imagen de Kayo sin su mochila. Se encontraron imágenes de la chica caminando con su mochila desde el autobús, tomadas antes de que se registrara, pero no después de salir del albergue. Se dedujo que Kayo estaba alojada en el albergue. La policía interrogó en primer lugar a todo el personal y a los inquilinos. Bajo la apariencia de fontaneros, los agentes inspeccionaron tácitamente el albergue, incluso las habitaciones ocupadas. Buscaron rastros sospechosos, daños en el mobiliario, ventanas rotas, todo lo que pudiera revelar signos de lucha. Es difícil juzgar la profesionalidad de este trabajo, analizando la situación en retrospectiva. Quizás se pasaron por alto pistas importantes. Sea como fuere, la inspección del edificio y el estudio de las personas que se encontraban en él no dieron ningún resultado. La policía decidió entonces peinar los establecimientos y locales situados cerca del albergue. Se mostró a la gente una fotografía de la persona desaparecida y se les preguntó si alguien la había visto. Se prestó especial atención a la escuela de japonés situada en el bloque vecino al albergue. Se interrogó a todos los alumnos y profesores. Nadie pudo decir nada. A continuación, la policía se dirigió a una gran librería, también en las inmediaciones del albergue. No lo hicieron por casualidad. Resultó que a Kayo le gustaba enviar postales a su familia y amigos desde todas las ciudades que visitaba. Por eso no se perdía los puestos con postales y tarjetas pintadas de la librería cercana. Pero ni siquiera allí pudo averiguar nada. No se veía a Kayo en la tienda. Pasaron varios días y no había pistas. La policía empezó a barajar la posibilidad de que las agencias de inteligencia estuvieran implicadas en la desaparición de Kayo. Los grupos de inteligencia norcoreanos actuaban fuera de su país y no solo se interesaban por los ciudadanos japoneses. En una época organizaron ilegalmente el secuestro de jóvenes japoneses en Taiwán, Filipinas, Malasia y el propio Japón. Esto se hacía con el fin de llevarlos al territorio de la RPDC, donde eran forzados a participar en la formación de especialistas técnicos y de inteligencia de diversos perfiles. Se valoraba especialmente a los japoneses que hablaban varios idiomas. Estas operaciones se llevaron a cabo entre los años 60 y 70, y parecería que semejantes tácticas eran cosa del pasado.
Pero la policía decidió que no se podía descartar que los coreanos hubieran vuelto a sus antiguas estrategias. El secuestrador de la chica japonesa era demasiado hábil. Pasó una semana de vagas especulaciones y los detectives recordaron una técnica eficaz. Informaron del incidente a través de los medios de comunicación y pidieron ayuda para encontrar a la desaparecida Kayo Matsuzawa. La denuncia de la desaparición dio rápidos resultados. El 21 de septiembre, un trabajador municipal que retiraba la basura del centro de Auckland informó de que había encontrado un bolso de señora en un cubo de basura a última hora de la tarde del 16 de septiembre. Contenía un pasaporte a nombre de Kayo Matsuzawa, así como una tarjeta bancaria, una póliza de seguros, un neceser, un billete de avión y muchos otros objetos pequeños. No había dinero en efectivo en el bolso. El basurero y sus compañeros de trabajo, que confirmaron sus palabras, supusieron que el bolso había sido robado a la propietaria, que deseaba devolverlo. Así que decidieron quedarse con los objetos que habían encontrado y empezaron a mirar los periódicos, esperando encontrar un anuncio en el que se pidiera la devolución de un pasaporte y otros documentos a cambio de una recompensa. Cuando el basurero se enteró de la búsqueda de la chica, se dio cuenta de que todo había salido mucho peor para la propietaria, e inmediatamente acudió a la policía para entregar el bolso encontrado con las cosas. El hallazgo del monedero y los documentos en el cubo de la basura hizo nacer la más oscura suposición sobre el destino de Kayo. Y la confirmación llegó muy pronto. La mañana del 22 de septiembre, un trabajador de un edificio de oficinas cercano al albergue de Kayo debía recoger pintura de la trastienda para un trabajo de reparación que estaba realizando en ese momento. El hombre no tenía llave, y todas las llaves las manejaba el encargado, que estaba de baja por enfermedad y no se encontraba en su puesto de trabajo. Así que el trabajador, armado con un destornillador, abrió la puerta e inmediatamente sintió un olor desagradable, aunque todo en la habitación parecía normal. El olor condujo al hombre hasta un viejo armario de mimbre situado en un rincón alejado de la puerta. Dentro del armario había un cuerpo femenino en descomposición. El trabajador, conmocionado, llamó a la policía. A las 9 de la mañana del 22 de septiembre, la policía recibió una denuncia de un cadáver en un armario del lavadero. Los detectives llegaron e inspeccionaron la habitación. Había ropa tendida junto al cadáver. Eran unos pantalones negros anchos, una camiseta de la talla S y ropa interior negra de la chica. El examen forense determinó que se trataba de Kayo Matsuzawa. Basándose en el grado de descomposición del cuerpo, el forense determinó que la chica fue asesinada entre 10 y 12 días antes del momento del hallazgo. La causa de la muerte fue asfixia. El agresor apretó el cuello de la víctima con la mano o le cubrió la cara con una almohada. Los forenses concluyeron que el delito se había cometido en otro lugar. En consecuencia, el cuerpo fue trasladado a la trastienda. El autor del crimen tiró la bolsa más tarde. La distancia desde el lugar donde se tiró el bolso de Kayo hasta el edificio donde se encontró el cadáver era de unos 220 metros. Es probable que el autor permaneciera en el centro todo este tiempo y vigilara la investigación. La ropa era la misma que la de la última foto de Kayo. Los investigadores descubrieron que lo único que faltaba entre las pertenencias de la víctima era un pequeño anillo de oro con jade rosáceo. El anillo no era caro. Lo más probable es que la persona responsable no se lo llevara para lucrarse, sino como trofeo. Estaba claro que el perpetrador tenía experiencia en este caso y actuó de manera muy calculada. Además, se orientó en el lugar y parecía conocer todos los rincones del edificio. ¿Por qué pensaron así los investigadores? Lo más increíble es el lugar donde se encontró el cuerpo. El suceso parecía haber sido cometido por una persona que podía hacerse invisible. El cuerpo de una mujer japonesa buscada fue encontrado en una oficina cerrada con llave en un edificio seguro llamado Centre Court. Solo se puede acceder al despacho abriendo la cerradura electrónica, y el edificio está situado en el lugar más concurrido de la metrópoli, en su calle más importante, en el 131 de Queen Street. En 1998, Centre Court estaba ocupado por tiendas y oficinas de diversas empresas. Cientos de personas trabajaban en toda la estructura. Parecía estar abierto a todas horas. Ya podemos darnos cuenta de que el caso de Kayo Matsuzawa es un ejemplo expresivo de cómo una persona elige deliberadamente el curso de acción más arriesgado, complejo y subóptimo, pero al final consigue el mayor efecto para sí misma. El descubrimiento del cuerpo debería haber hecho avanzar drásticamente la investigación. Además, el lugar está fuertemente vigilado. Las instalaciones funcionan con un horario estrictamente impuesto y la admisión de personal está estrictamente personalizada y estrechamente controlada. Aunque hayan pasado por allí miles de personas en 10 días, es muy probable que la persona responsable se encuentre entre ellas. En realidad, era más complicado que eso.
El examen del espacio de oficinas del Centre Court reveló que había dos puertas. Una en Queen Street, que daba a la escalera de incendios situada junto al lavadero, entrada 1, y otra por la puerta del garaje, en el lado opuesto del edificio, entrada 2. La entrada 1 desde el interior conduce a una escalera de incendios, que no debía utilizarse sin alarma. La puerta metálica estaba cerrada de forma segura mediante una cerradura controlada electrónicamente, y el cierre de la puerta se controlaba mediante un sensor magnético de proximidad conectado al mostrador de seguridad. Por tanto, no era posible abrir la entrada sin que el personal de seguridad se diera cuenta. Si se abría la puerta, saltaba una alarma en el mostrador de seguridad. La entrada 2 era la puerta del garaje, donde todos los empleados, el personal de mantenimiento y la seguridad del edificio tenían llaves electrónicas personales, de modo que las horas de entrada y salida de cada uno quedaban registradas por el sistema informático de seguridad. Por lo tanto, parecía bastante posible hacer un seguimiento de quién entraba y salía del edificio y cuándo. Los agentes de policía se pusieron en contacto con el Departamento de Seguridad del edificio Centre Court para solicitar impresiones de los protocolos de activación de las cerraduras entre el 11 y el 22 de septiembre de 1998. La sorpresa fue mayúscula. Resultó que faltaban los protocolos correspondientes al periodo comprendido entre el 11 y el 16 de septiembre. Podía haber muchas razones para que el ordenador no hubiera guardado esta información, pero los investigadores ya sospechaban en ese momento que no se trataba de un accidente. En el proceso de recopilación de información sobre el rendimiento del personal, salieron a la luz algunos matices. El hecho es que hay otra puerta en la zona de oficinas, la entrada 3, que comunica Centre Court con el centro comercial donde se encontraba la cafetería del almuerzo. La puerta de la oficina daba directamente al comedor y se sabía que estaba constantemente abierta por una razón muy mundana. Los empleados iban allí a comer y a tomar café, y a veces iban a cenar y luego volvían a su puesto de trabajo por este pasadizo. Según las instrucciones, debían ir a Queen Street y entrar en el centro comercial vecino desde la calle. Pero las normas se fueron relajando con el tiempo. Quizá fueron los jefes los primeros que se permitieron tomar un atajo de esta manera, y después las secretarias, los gerentes, los contables e incluso los guardias de seguridad. Había un detector de movimiento en la escalera de incendios frente a la puerta del patio del restaurante, que señalaba el movimiento en las escaleras hasta el mostrador de seguridad del Centre Court. Pero hubo varios miles de señales de este tipo en un periodo de 24 horas, y es poco probable que fueran controladas posteriormente por nadie. Pero eso fue solo durante las horas de trabajo. ¿Podría la persona responsable haber entrado en la oficina en hora punta? Cada vez había más preguntas. La entrada 4 no se estudiará en detalle, ya que solo se puede acceder a ella a través del puesto de guardia. Es imposible atravesarla con el cuerpo. Cuando los investigadores se enteraron de que se podía acceder a la oficina a través del restaurante desde el edificio del centro comercial, decidieron examinar más de cerca su sistema de seguridad. Resultó que el edificio del centro comercial estaba equipado con un sistema de cierre electrónico similar al utilizado en el Centre Court. Dichas cerraduras también estaban en la misma puerta del restaurante, lo que permitía un doble control por parte del equipo de seguridad del Centre Court y del centro comercial. Si la persona responsable introdujo el cuerpo en la trastienda a través del restaurante, la hora de apertura de la puerta debería haber quedado registrada en el ordenador de seguridad del Centre Court y en el del centro comercial. Así que tenía sentido examinar los registros de la apertura de las cerraduras de la escalera de incendios del centro comercial. ¿Cuál fue el asombro de los detectives cuando se enteraron de que estos registros del 11 al 16 de septiembre habían sido borrados de la memoria del ordenador de seguridad? Lo mismo había ocurrido con el ordenador del patio central. No había registros del periodo de tiempo que interesaba a la investigación. Era difícil creer que los dos fallos fueran una coincidencia. Se trataba claramente de un caso de borrado deliberado de datos. La destrucción de datos en distintos ordenadores dificultó enormemente la tarea de identificar a la persona responsable. Por supuesto, no podía tratarse de una persona cualquiera, ya que tendría que conocer no solo la distribución de los edificios, sino también los pormenores de su seguridad. La policía de Auckland se concentró en investigar al personal, tanto a los empleados permanentes de ambos edificios como a los que tenían contratos temporales. Se pensó que el responsable se delataría a sí mismo intentando cambiar de lugar de trabajo y de residencia. Además, un perfil psicológico, elaborado con la ayuda de especialistas, debía ayudar a identificar al responsable. Digamos de una vez que el resultado de los esfuerzos de los detectives de Auckland fue deplorable. No solo no se identificó a la persona responsable, sino que ni siquiera se detuvo a ningún sospechoso en el marco de la investigación. Y ahora, casi 20 años después, la policía sigue sin saber dónde ocurrió exactamente el suceso que acabó con la vida de Kayo Matsuzawa.
cómo llevó la persona responsable su cuerpo a la habitación trasera de la escalera de incendios, donde y con quién pasó la fallecida la última noche de su vida. Resulta que el perpetrador consiguió pasar desapercibido entre el gran número de cámaras, como si pudiera controlarlas. Secuestra a Cayo mientras está vigilada por vídeo. Sortea a los cientos de personas que pululan por todas las esquinas del barrio. Se cuela entre los guardias. Lleva el cuerpo a la oficina. Evita milagrosamente chocar con el personal. Abre la trastienda cerrada con llave. Esconde el cuerpo en un armario y luego se deshace de la información en los ordenadores de 2 edificios diferentes. No es solo audaz. Es extremadamente audaz. Permanece todo el tiempo a la vista de todos. Pero consigue permanecer de incógnito. Las fuerzas del orden neozelandesas subestimaron claramente a la persona con la que se enfrentaban en esta batalla invisible. El responsable, que había calculado de antemano la lógica policial, confundió deliberadamente a los detectives. ¿Cómo pudo suceder? Caja conoció al posible agresor de antemano. Tal vez planearon encontrarse en Auckland. Los padres de Kaya dijeron que era una chica amistosa que podía hablar fácilmente o subirse a un coche con alguien que no conocía muy bien. Sus padres también señalaron que era impredecible e impulsiva. Tras registrarse en el hotel, Kaya salió inmediatamente y el agresor se reunió con ella en coche en la misma entrada del hostal. Era el lugar exacto que no veían las cámaras. La llevaron desde el centro de Auckland y lo más probable es que el agresor le quitara la vida el mismo día, a muchos kilómetros de Queen Street. En el maletero de su coche, el agresor transportó el cuerpo a Centre Court. No tiene por qué ser el 11 de septiembre. Podría haberlo hecho cualquier otro día. Desde el garaje, el autor del crimen podría haber trasladado fácilmente el cuerpo a la trastienda. Además, hay motivos para creer que la investigación se centró demasiado en la teoría de que el agresor era un miembro del personal, en detrimento de otras hipótesis. La distribución de ambos edificios podría haber sido conocida no solo por quienes trabajaban allí en el momento del incidente, sino también por quienes lo habían hecho antes. Es probable que el agresor fuera una persona poderosa con conexiones con los 2 edificios, tenía todas las llaves necesarias, incluido el acceso al sistema informático. Eso es todo lo que se puede especular sobre cómo se produjo el crimen. En cualquier caso, es altamente inusual, y quizás solo haya un caso que se le pueda comparar. Es el caso de Ellis Salem. ¿Se puede argumentar que estos 2 crímenes fueron cometidos por la misma persona? Veamos qué tienen en común. En primer lugar, la elección de las víctimas presenta características similares. Las 2 chicas eran de países asiáticos, jóvenes, guapas, delgadas, de estatura media, con la mordida corregida. Las 2 llevaban gafas. Eran morenas y tenían el pelo medio largo, hasta los hombros. En segundo lugar, las víctimas se encontraban fuera de casa en el momento de su muerte, en un entorno desconocido o poco familiar. Kaya Matsudawa y Ellis Salem realizaban viajes turísticos de recreo y se encontraban por primera vez en las ciudades donde fallecieron. En tercer lugar, el autor causó la muerte a las niñas de la misma forma, por asfixia, sin dejar signos evidentes en el cuello. Además, ocultó los cuerpos de las víctimas a la vista de cientos de personas. En cuarto lugar, el uso mesurado de la fuerza por parte del agresor indica un alto grado de autocontrol en todas las fases del incidente. En quinto lugar, el autor es muy técnico, capaz de burlar los equipos de seguridad, destruir los registros informáticos de seguridad y reparar los fallos de funcionamiento de los circuitos cerrados de televisión, por ejemplo, en la planta 14 del Hotel Cecil. El autor sabe cómo entrar en contacto con los asiáticos y hacer que se sientan cómodos. Es muy probable que el agresor tuviera alguna relación con países o etnias asiáticas, procedía de una familia asiática o había vivido en un país asiático durante mucho tiempo. Es un hombre de mediana edad, de aspecto agradable y en buena forma física. Para resumir la historia del incidente de Auckland, no se puede sino añadir lo siguiente. El agresor que cometió este acto no busca caminos fáciles. Le gusta jugar con los detectives, confundirlos y demostrarles lo impotentes que son. Este hombre es un genio trastornado que demostró una vez más que a veces el pensamiento de un criminal desafía la explicación lógica y la mente de una persona sana. Mientras que la mayoría de los casos de alto perfil tienen pistas que algún día pueden conducir a la verdad, el caso de Kaya Matsudawa seguirá siendo un misterio para siempre.